personas africanas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se debe resaltar de manera muy, muy puntual, ¿no? Y no se debe de perder esta tradición. Eso sería en breves palabras, profesor, para no alargar más lo que ya Bien, hemos... Jeremy, Sí, bastante buena, creo, la agenda que has planteado. Me parece sumamente interesante, diría yo. Lectura sugerente. Yo sugeriría solamente aclarar en el título tus referencias principales, ¿no? Reflexión de los fenómenos del americano, ¿no? En las claves de Guadarrama y Arpini, ¿no? Porque según lo que te he escuchado, es sobre lo que ellos han procesado y han interpretado de esta defensa del humanismo en realidad, desde ujú, América Latina, es que estás basándote tu trabajo, ¿no? Entonces, en el título incluir el futuro del mencionado del futuro americano, ¿no? En las claves de Arpini y Guadarrama, ¿no? Porque así va a ser consistente tu título con tu abstract, ¿ya? Y por ya. supuesto con el argumento que te he escuchado, ¿ya? Está sumamente interesante. Creo que pues, está bien la ruta que has planteado. Te sugeriría solamente eso en el título, ¿de acuerdo? Sí, profesor, ok. Muy bien, Jeremy. Listo. Estás bien. Está bastante bien. Dale. Sí, Jeremy, gracias. Puedes retirarte si deseas. ¿Ya? está bien, profesor. Listo. Felipe Centeno, que fuiste el segundo que ingresaste. Felipe, puedes compartir pantalla. Claro que sí, ¿me logra escuchar? Te escucho, Felipe, correctamente. Ya, un segundo para poder compartir la pantalla. Dale. Mm, Bueno, me parece que ya estoy compartiendo, no sé si es así. Ya se puede ver. Genial, entonces leo el título, ¿sí? El título que puse es el siguiente. La filosofía de la liberación en el planteamiento de Juan Carlos Escanone a partir de conclusiones del Concilio Vaticano II. ¿Qué pasa y por qué planteo este tema? Tengo cierto interés por ver cómo se vinculan los planteamientos religiosos con los planteamientos en filosofía. Y creo que para explicar un poco el tema tendría que pues, explicar un poquito de quién es Escanone, ¿no? Bueno, yo me baso básicamente en el texto Nuevo Punto de Partida de Filosofía Latinoamericana, publicado en 1990, el texto en el que se plantea pues todo este tema de la filosofía inculturada en América Latina y cuál es el sentimiento religioso dentro de América Latina, ¿no? Escanone retoma los planteamientos de Rodolfo Kusch y trata de hacer una explicación en torno a cómo es que Latinoamérica es profundamente religiosa y cómo debería existir un acercamiento por parte de la Iglesia. Me gusta bastante esa idea, ese proyecto de inculturación o armonización y en principio tomaría eso como una base, el planteamiento latinoamericano de Scannone, siguiendo a Kush dentro de dentro de la filosofía latinoamericana. En segundo lugar, habría que explicar dos cosas. El primero es qué partes de la filosofía de la liberación o cuál es la contribución particular que tiene Scannone frente a la filosofía de la liberación. Em, en principio habría que retomar el texto o su conferencia en el Congreso Nacional de Filosofía de Córdoba de 1970, en el que tiene las contribuciones, pues, junto con Dussel o Kusch sobre el rol de las ciencias en el humanismo y el método analéctico, para poder comprender cómo se articula todo el discurso de la filosofía latinoamericana y en concreto el discurso de Scannone. Y finalmente habría que explicar cómo es que esto se relaciona con el Concilio Vaticano II. En primer lugar, hay que también tomar en cuenta que Scannone no solamente es doctor en filosofía por la Universidad de Múnich, sino que también es jesuita eh, y tiene pues formación religiosa, ¿no? Y ha dictado muchas cátedras de teología y cátedras de filosofía, entonces es una persona que pues está informada de los asuntos religiosos, sobre todo de su época, porque pues falleció, si no me equivoco, el 27 de noviembre de 2019. ¿Qué pasa con el Concilio Vaticano II? Bueno, este concilio también es conocido como un concilio ecuménico, eh, que se realiza entre 1960 y 1965. La idea o la conclusión a la que llega el concilio es que hay que acercar la iglesia al pueblo sin romper los lazos que tiene el pueblo con su propia cultura. Y en ese mismo sentido, la idea es
rastrear el pensamiento de Scanone como esta base religiosa, pues como un concepto incluso un concepto prehispano, ¿no? Pre-llegada de la colonización, para generar una exposición, en primer lugar, de los conceptos de Scanone, en segundo lugar, de las conclusiones del Concilio Vaticano II, y en tercer lugar, el aporte que subyace o que se puede rastrear dentro de la filosofía de la liberación y de los aportes de Scanone. El resumen lo leo rápidamente para pues, terminar, es lo siguiente, ¿no? Dentro de los esfuerzos para liberar el pensamiento de América Latina de sus influencias europeas, el objetivo de este artículo es mostrar los vínculos entre las conclusiones del Concilio Vaticano II y los planteamientos de Juan Carlos Scanone al respecto de la filosofía de la liberación. Para ello, se presenta el documento Gaudium et Spes con la finalidad de expresar las actualizaciones de la Iglesia para la década de 1960. La conclusión más importante que dicho documento señala es la necesidad de replantear el rol social de la Iglesia. Luego se explican los planteamientos de Scanone en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía llevado a cabo en Córdoba en 1972, a razón de mostrar el proyecto de la filosofía y cultura en América Latina, proyecto que sería retomado, ¿no? en un nuevo punto de la filosofía, nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana en 1960. Además, se describen los aportes de Scanone en torno a la mediación de las ciencias humanas para la liberación, el reemplazo de la dialéctica por la analéctica, y finalmente se busca mostrar la línea del pensamiento que continúa desde las conclusiones del Concilio Vaticano II, el proyecto de una filosofía inculturada en América Latina, la preocupación por las masas y el pueblo pobre. Bueno, eso sería el trabajo. Yo he avanzado, pues, regular, he avanzado hasta la parte en la que ya se comienza a describir los planteamientos, pues, en una introducción breve sobre por qué es las motivaciones de ese trabajo, la explicación de cuáles son las declaraciones sobre la ciencia y la filosofía del Concilio Vaticano II y cómo es que se debería utilizar la ciencia o la filosofía directamente para, pues, inculturarla, la figura de Juan Carlos Escanone y, bueno, y finalmente, pues, los vínculos que tiene con el concilio, ¿no? Eso sería el trabajo, profesor. Ok, Felipe, a ver, observaciones, ¿ya? La primera, Vale. frente pasa al formato de paper siempre, ¿ya? Lo estás presentando como si fuera un trabajo. Pasa a la primera página, por favor. Ujú. Este formato no existe más, ¿ya? Por lo menos en mi. Ok. Entonces es una cuestión de sacarlo rápido, baja. Ya, te das cuenta que tú viste a tu compañero anterior, ¿no? Sí, sí vi su formato. Lo que pasa es que yo descargué esta plantilla, lo descargo como una plantilla APA, entonces supongo que es un formato distinto, pero lo arreglo, no hay problema. Sí, sí. El formato de paper es más o menos estandarizado, es tal como lo presentó tu compañero, ¿ya? Ok. Eso se resuelve fácilmente. La segunda observación es, sube el título, por favor. Si te das cuenta, es un título que está referido efectivamente a Scanone, ¿no? Pero sugeriría meter, en vez de decir a partir de conclusiones del Concilio Vaticano II, cita mejor el documento. Ah, ok. El Gabriel Netespes. Ok. Así es, ¿no? Entonces, así te evitas todo lo siguiente, porque es obvio que hay una referencia y contextualización que tú vas a hacer de manera interna, que Ujú. no necesariamente tiene que aparecer en el título, pero ya al referirte al documento es suficiente para que te dé la ruta de trabajo para todo el lector, ¿ya? Vale. Ya, y tercera observación es, sobre Scanone no hay que explicar mucho en términos de presentaciones biográficas, ¿ya? Scanone es muy conocido en el mundo latinoamericano, Sí, de ¿ya? hecho no lo explico tanto, solo explicaba el tema de la biografía porque a partir pues, de su muerte, el 2019 salieron varias biografías y los últimos, o sea, por la parte del estado del arte, de Ya, hecho, lo último que encontré fueron biografías, ¿no? Lo segundo ya fueron planteamientos sobre su filosofía y sobre su trayectoria política. correcto. Entonces, enfocarte en lo segundo, más que todo, ¿no? ¿Ya? Claro, Más que la en los planteamientos biografía, metafísicos. así es, ¿no? Entonces, si hubiera una mención de 2 líneas no pasa nada, pero para que no generes recursos ahí cuando estás enfocado en lo otro, Claro. ¿ya? Aclaras eso y lo subes para yo después revisarlo ya con mayor detalle, ¿ya? Ah, ya lo he subido. Solo tenía una última pregunta, profesor. En las keywords, yo he visto artículos en los que se pone el nombre de un autor, pero no sé si eso es correcto. Entonces no sé si me podría orientar por ahí, porque no sé si ¿El poner nombre del literalmente. autor te refieres a ti o al No, autor el de...? nombre del autor el que estás tratando, ¿no? Es canon, no sé, he visto artículos que dicen Heide, artículos que dicen, no sé, Ah, sí, Barrameta. es una cuestión de estilo. Cuando tú pones por primera vez cualquier autor en tu paper, le llamas con su nombre completo. Por ejemplo, Juan Carlos Escanone, Augusto Salazar Bondi, ¿de acuerdo? La segunda vez que lo vas a citar, solamente citas su apellido, ¿no? Escanone, ¿no? Digamos 2018, paréntesis, ¿no? Salazar Bondi, paréntesis, 1980, lo que sea.
La primera vez siempre citas el nombre completo. Vale, no, Dentro de- o sea, me refería a las palabras clave, si es que dentro de las palabras clave se puede poner nombres. Sí, claro, las palabras clave tú tienes que imaginarlo como si estuvieras en Google haciendo un search, ¿no? Ah, ok, Entonces, evidentemente tiene que haber escanones, ¿no? Juan Carlos Escanón, ¿no? genial. Listo, profesor, gracias por su atención, Dale, por Felipe, sus buen trabajo. recomendaciones. Sigue avanzando, corrígelo y lo subes con esa corrección para yo montarme sobre un documento ya afinado, ¿eh? Vale, Listo, nos vemos, cuídate. hasta luego. Cristian Talenas, te escuchamos. Comparte pantalla. Cristian Talenas. Ok. Junior Pérez. Profesor, buenas tardes. Hola Junior, porfa, comparte. Ya, un momento, profesor. Dale. Desde mi computadora, no sé. No, sí, todos están compartiendo, como te has dado cuenta. Están autorizados para compartir pantalla. Cualquiera, ¿ya? Tratar es la liberación en Salazar Bondi, específicamente en el texto de Bartolomeo de la Dominación. Me he centrado en este texto porque creo que tiene una riqueza discursiva amplia y que se presta también para tocar diversos puntos, ¿no? Por ejemplo, en las palabras clave he tocado algunos de los puntos más resaltantes dentro de la lectura, como es la dominación, el humanismo, la libertad, la mujer o la revolución, que son temas, claro, amplios, pero que en Salazar se muestran de una manera concreta y específica con el escenario que él presenta, ¿no? El tema de Jatué y el tema de Bartolomé, que representa al liberador, ¿no? De los indios, o al defensor de los indios. Y en base a esa conversación que tiene él con los distintos personajes, voy haciendo un enlace con otros textos de Salazar, ¿no? Principalmente concentrado en el texto Dominación y Liberación, que es un texto recopilatorio hecho por Helen Orvin y David Sobrevilla, que es publicado por la San Marcos, ¿no? En el 95. Entonces, yo he tratado de dividir el texto en 4 momentos, que es, y también 4 grandes temas, ¿no? El problema de la dominación, que es transversal, el tema de la mujer, que es tratado con Micaela, por ejemplo, el tema del proceso de liberación y el esclarecimiento de la maquinaria de la dominación, que es desarrollado por Franz, el personaje de Franz, y el tema de la liberación y la revolución, ¿no? Se concuerda de parte de estos 4 personajes, Bartolomé, Jatué y Franz y Micaela, de que la liberación es producto de una revolución, principalmente violenta, ¿no? En el caso de Franz o Jatuey. Claro, Bartolomé tiene sus reticencias, sus observaciones, pero básicamente los 4 se mueven en un discurso uniforme, ¿no? Unitario, que es el de la dominación, el problema de la dominación y la liberación. A diferencia de Don Diego y Gines, que también se mueven dentro de un mismo marco teórico, pero que son contrarios pues a la liberación, ¿no? Básicamente, profesor, eso estaría haciendo la presentación de mi avance y a partir de ese texto también me gustaría ver las perspectivas y la vigencia, ¿no? Que tiene el texto, ¿no? Relacionándolo con autores como Mariátegui o quizás como Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Que tienen posiciones incluso contrarias y viendo algunos aspectos que se puede tomar en cuenta. Por ejemplo, el problema de la mujer que es tan sonado en estos tiempos y que requiere tantas respuestas. Bueno, acá Micaela presenta una respuesta muy interesante, ¿no? Que el problema de la mujer es un problema ligado al problema económico, ¿no? Y la liberación de la mujer viene de la mano con la liberación de el pueblo oprimido, ¿no? De la dominación económica del extranjero. Entonces creo que hay puntos que se pueden tocar y extender
Y básicamente ahí me estaría quedando, profesor. Correcto, Junior. Lo que noto, efectivamente, es el enfoque ya directo desde el texto de Augusto Salazar. Se va a tratar los personajes, digamos, como arquetipos, que es lo que noto en tu argumentación. Está bien, ¿no? Hay cierta bibliografía que seguro ya has avanzado en revisar. Yo creo que hay precisión en el texto escogido, en el autor también, que es muy realista respecto a los tiempos y al acceso bibliográfico. ¿Ya? Está bien, Junior. Dale, Listo, dale, dale, continúa con el análisis, ¿ya? listo, profesor, gracias. Dale. ¿Cómo dejo de compartir esto?